de modernización, de urbanización, de alfabetización, de una cierta industrialización, estaban ahí y estaban en curso. Y eso estaba generando una cierta pluralidad. Y de ahí buena parte de la conflictividad que vivimos con posterioridad. No solamente el movimiento del 68, sino conflictos en muchas áreas de la vida política. Hoy, creo yo, la pluralidad tiene un cauce de expresión y de convivencia, y desde esa pluralidad, que es pluralidad cultural, religiosa, ideológica, política, desde esa pluralidad creo que sí podemos pensar en el concepto de nación desde un punto de vista moderno. Es decir, ¿qué nos hace a todos los miembros de una nación iguales? Yo creo que la capacidad de ser ciudadanos, en el sentido de que tenemos una serie de derechos comunes y una serie de obligaciones comunes. Ya no la nación como algo inmanente, digamos, a la cual pertenecemos como un todo orgánico, sino yo creo que la nación hoy tiene que ser pensado en términos plurales y que afortunadamente tenemos las condiciones políticas que no existían en el pasado para que esa pluralidad de visiones pues emerjan, compitan, discutan de manera pues que puede ser muy productiva para México, ¿no? De modo pues que estamos ante la posibilidad de discutir abierta públicamente desde una perspectiva totalmente plural la historia de México y la identidad de la nación en ese momento. Pero sin duda para eso tenemos que discutir qué sabemos, qué ignoramos de México. No solamente es una perspectiva académica, sino también social. Enrique, ¿qué sabemos, qué ignoramos, cuáles son nuestros propios mitos que igual no nos dejan ver con claridad el momento histórico presente? Yo creo que sabemos mucho menos de lo que creemos saber. Parecería que como que la mitad de la historia de México nos pasó de noche. Voy a poner algunos ejemplos de lo que creemos saber y no sabemos. Hay un imperialismo de algunas etapas históricas sobre otras. Nos hemos concentrado mucho en la revolución y en la independencia y también en la conquista. Advirtamos 3 momentos traumáticos y violentos y nos hemos olvidado un poco de aquellos momentos de orden o de un orden relativo. Sabemos menos de la época colonial, sobre todo del siglo XVII, menos del difícil arranque de la nación en el XIX, menos del porfiriato. Hay también un imperialismo del centro sobre la periferia. Nos hemos concentrado mucho en la historia nacional centrada en la Ciudad de México y menos en la historia de la periferia de México, lo que Luis González llamaba la microhistoria. También hay un imperialismo de los géneros. Hemos privilegiado mucho tradicionalmente la historia política sobre la historia económica, social, cultural, militar, eclesiástica, etc. De modo que sabemos menos de lo que creemos. ¿Qué ignoramos? Cuando hablo de la mitad de nuestra historia, por ejemplo, me refiero a esto. Debido a la tradición de la historia liberal y revolucionaria, se bloqueó la historia eclesiástica de México. Pero la historia de la Iglesia en México es una historia importantísima, si lo que queremos es saber sobre nuestro país. Alguien decía que hay la historia para el poder y la historia para el saber. La historia que México debe perseguir ahora es la historia del saber. Debemos conocer a nuestro país para poder entender y cambiarlo. Para bien, nuestra historia ha sido dictada demasiado por el poder. El poder y sus mitos. Y entre los mitos centrales está esa extraña continuidad de los 3 momentos traumáticos: la conquista, la independencia y la revolución. Como si los largos 5 siglos de relativa paz o de construcción centenaria de este país, construcción de valores, construcción de cultura, construcción de arte, construcción de empresa, construcción de infraestructura, como si esos 5 siglos fueran de menor importancia que de los momentos violentos y traumáticos. Mexicanos al grito de guerra. Un país nacido además con un grito. Creo que para el siglo XXI necesitamos menos gritos y más conocimientos. Pepe, ¿qué ignoramos? ¿Qué sabemos de la historia de México? Bueno, la pregunta, como bien decía Enrique, es una pregunta enorme. Y creo que cuando hablamos de este plural, ¿qué sabemos? Por lo menos habría que diferenciarlo en tres
esferas. Yo creo que la academia en materia de historia ha avanzado muchísimo en los últimos 25 años. Hace algunos días leía un texto de Enrique Florescano, donde él con todo de manera puntual establecía cómo en los últimos 25 años nuestra idea de lo que fueron los reinos mayas se ha modificado de manera radical. Es decir, en el circuito académico, quienes hacen investigación de carácter histórica, hoy nos presentan un bagaje amplísimo. Pero yo me preguntaría, ¿qué sucede en el circuito escolar? Para contestar qué sabemos. Y luego, ¿qué sabemos el mexicano, digamos, del común, si es que eso existe, ¿no? Porque creo que los lazos de comunicación entre lo que se está produciendo el día de hoy en las instituciones dedicadas a la investigación histórica, lo que se enseña a los niños y jóvenes en las escuelas y lo que sabemos la gente del común sobre la historia de México, tiene enormes rupturas. Y siguiendo también la idea que ponía sobre la mesa Enrique, a veces también tengo la impresión que subrayamos las tintas en los momentos traumáticos, revolucionarios, de cambio violento a lo largo de la historia de México. Y que los momentos de construcción, de edificación, son momentos que no reciben suficiente atención. Y se podría enumerar pues, enormes campos, es decir, la historia del seguro social o del ISSSTE, o que las carreteras en el país o las presas, pero también en las artes, en la cultura. Todo eso va conformando a esta comunidad que llamamos México, y que ojalá toda esa experiencia también sea recogida en la historia que se transmite a niños y a jóvenes. A mí, igual que a Pepe y a Enrique, la pregunta me pone nervioso, digamos, directamente. Porque realmente cuando hacemos la pregunta de esta forma, creo que estamos evocando una historia oficial, opresiva, de mármol, generalmente aburrida, ¿no? Que los niños memorizan mecánicamente y después más o menos olvidan. Les quedan mitos, ángeles y demonios, efectivamente. Pero yo creo que esa historia única, esa historia opresiva y oficial, corre paralela a, digamos, a las historias, muchas historias, las que cuentan los abuelos, las que cuentan los escritores, las que investigan los historiadores. Son muchas historias, las que están en la memoria de muchas familias, la que vamos transmitiendo. Y esas historias son las que ahora yo creo tenemos que rescatar, porque nos van a abrir paso a nuevas visiones. Yo creo que hay que resistir a la tentación de unificarlas, ¿no? Yo creo que en su pluralidad son sumamente interesantes, son puertas que nos llevan a mundos distintos. ¿Acaso hay gente ahí que hace las cosas de manera muy diferente y nos cuesta mucho trabajo entenderlo? Pero de eso se trata justamente, porque son historias que nos van a llevar a entender la cultura, la vida cotidiana, las anécdotas de los antihéroes, de los malos de la historia, no solamente los héroes, etc. Y eso nos hace pensar mucho. Yo creo que hacia ahí deberíamos derivar.